cantando y postrado ante tus pies. Quiero decirte que yo te amo, levantando ante ti mis manos y mi corazón. Quiero decirte que yo te amo. Gloria al Señor por siempre, gloria al Señor por siempre, eterno Señor, te exalto. Gloria al Señor por siempre, gloria al Señor por siempre, eterno Señor, te exalto. Celebrando y cantando y postrado ante tus pies, quiero decirte que yo te amo, levantando ante ti mis manos y mi corazón. Quiero decirte que yo te amo, celebrando y cantando y postrado ante tus pies. Quiero decirte que yo te amo, levantando ante ti mis manos y mi corazón. Quiero decirte que yo te amo, levantando ante ti mis manos y mi corazón. Quiero decirte que yo te amo, levantando ante ti mis manos y mi corazón. Quiero decirte que yo te amo. Quiero decirte que yo te amo. Quiero decirte que yo te amo. Te amo. Te amo. Que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén.
alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Levantaré mi voz en medio de la congregación y con todo mi ser diga, Señor, tú eres mi Dios. La 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 la. La 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 la. Con mis labios hablaré de tu grandeza, de su poder. Proclamaré los milagros que día a día nos dejas ver. La 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 la. La 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 la.
Señor, para adorarte, Señor. Dios, precioso Dios.
ofrenda suave quiero ser para ti. Da mi vida hoy, Señor. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Ma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Ma mi vida hoy, Señor. Ma mi vida hoy, Señor. Ma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Ma mi vida hoy, Señor. Ma mi vida hoy, Señor. Ma mi vida hoy, Señor. Buenos días tengan todos, que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Hace una semana estudiábamos sobre el concepto de Mateo 18 acerca de hablar con alguien que nos ha hecho alguna falta y los conceptos que menciona la Escritura acerca de que el principio real de hablar con nuestros hermanos cuando alguien peca, inclusive dice ahí el texto, es que ninguno se pierde. Ahora, analizando realmente la enseñanza y todo lo que esto conlleva,
y platicándolo con algunas personas, es importante comprender que dentro de los comentarios a veces casi nadie lo hace, ¿no? O sea, realmente casi nadie lleva la situación hasta las últimas consecuencias. No se ha tratado como debería de tratarse este tipo de situaciones, y regularmente es porque no se entiende realmente el principio. La verdad es que con la ayuda de Dios quisiera que pudiéramos añadir unos puntos de la escritura hacia este tipo de enseñanzas, porque no solamente son criterios de pues vaya y habla, sino entender los principios, ¿no? Que nadie se pierda. El Padre no quiere que nadie se pierda. Entonces hay situaciones que aún batallan a veces en la mentalidad que tenemos, y eso es lo que evita que se den las situaciones como deben de ser, conforme a la Escritura. Y entendamos algo, si no guardamos la palabra de Dios como nos enseña el Maestro, su Evangelio, su verdad, sus buenas nuevas acerca de lo que representa realmente vivir como hijo de Dios, pues al final de cuentas podremos hacer milagros, sacar demonios, ¿verdad? Como decía él, podrás hacer muchas cosas, pero no vamos a lograr llegar con él. Entonces es importante comprender que esta peregrinación en el mundo tiene un propósito, y la idea es ayudarnos unos a otros a llegar al final del camino. Entonces me gustaría que pudiéramos analizar algunos conceptos sin hacerlo pesado, pero sí pidiéndole algo, abra su corazón a entender verdades, ¿sí? Podamos entender verdades y poder desechar las mentalidades que podamos traer bien arraigadas y que no nos dejen comprender realmente la Escritura con total libertad. ¿Le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude con todo esto para poder quitar todo lo que nos estorbe y podamos comprender realmente la esencia de la palabra para que nos bendiga a todos nosotros? Padre, ante todo te agradecemos, Señor, todas tus bondades y bendiciones. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría, Señor, para comprender tu palabra, Señor, de la manera que tú quieres. Que no sean nuestras ideas, sino que sea tu palabra la que se arraigue en nuestros corazones, y a través de ella, Señor, tener el conocimiento real de tu Hijo, Señor, de tu Evangelio, de tu palabra, y podamos caminar, Señor, seguros a tu lado. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor, y lumbrera a nuestro camino, Señor. Queremos que sea de esa manera para ir, Señor, seguros, paso a paso, Señor, hasta llegar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si me acompaña, vamos a leer texto en Primera de Juan. Texto en Primera de Juan. Le decía, algunos de los textos que hemos estado viendo realmente son textos que hemos comentado, pero que al final de cuentas van enlazados unos con otros. La suma de la palabra es la verdad, y a veces hay que regresar a la misma esencia para poder comprender. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es un gran principio el que nos muestra aquí la Escritura. De hecho, la verdad que se nos manifiesta aquí es muy particular. Dice que hemos pasado
de muerte a vida. De muerte a vida. Y hay una evidencia de esto, dice, y es en que amamos a los hermanos. Ahora, hay muchos conceptos acerca de lo que representa el amor entre hermanos. Y yo creo que en muchas congregaciones la gente puede decir que el amor se manifiesta por medio de los abrazos, del apapacho, ¿verdad? Y sobre todo de un concepto que es soportar, ¿verdad?, a los hermanos. Y de alguna manera sí tiene que ver con ello. El problema que entra en toda esta situación, dice, el que no ama a su hermano, pues permanece en muerte. Es cuando se intenta fingir, realmente el amor, ¿sí? Y alguien considera que por permanecer en una congregación o estar en un grupo, estás amando a tus hermanos porque no los estás dejando, pero al final de cuentas, realmente lo que hay en el corazón es lo que tarde que temprano se va a manifestar, ¿sí? Y no tiene que ver con si estás o no en un lugar, sino la manera en que te conduces hacia con ellos y hacia con todos, estés o no estés en un lugar, pertenezcas o no pertenezcas a un grupo. Esto no se trata de un grupo, se trata de un pueblo, de un cuerpo, y no vino a sesgarlo Dios, ¿verdad?, ni Cristo haciendo grupitos o denominaciones, y lo hemos platicado de alguna manera, sino tiene que ver con una forma de vida real, concreta, ¿sí? En la manifestación que hay hacia los demás, y sobre todo dice aquí a nuestros hermanos, y está hablando en un contexto acerca de los hermanos en la fe, de los que creemos que son hijos de Dios y con los cuales caminamos de esa manera o nos conducimos nosotros hacia con ellos. Ahora, les decía, esta cuestión de soportar, hay veces se vuelve muy errónea e inclusive muy hipócrita en muchos lugares, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como alguna vez platicamos, ¿verdad?, se menciona que existen los hermanos carnales, y que no son cuestiones de sangre, de que son hermanos de familia, sino que se les llama así o se les conoce así en algunas agrupaciones a personas que se dicen perdonados, hijos de Dios, salvos, pero que siguen en una vida de pecado constante, en una práctica de pecado, que hemos comentado que una práctica de pecado es una vida que no tiene nada que ver con Dios. Y obviamente, como está pecando constantemente contra sus hermanos, pues, ¿cuál amor, no? Entonces dice la Biblia aquí que esa persona, si no ama a sus hermanos, permanece en muerte. O sea, su condición espiritual es de muerte, porque no está viendo por la vida de los demás y los hermanos. Hemos platicado cómo realmente una parte importante de la Escritura dice que aquellos que realmente son espirituales, porque lo espiritual es algo, lo carnal es otra cosa, y dice que la carne se opone a lo espiritual, y eso lo dice el libro de Gálatas, y lo menciona también el libro de Romanos. No van de la mano, o sea, es una cuestión completamente opuesta. Cuando una persona, de verdad, está siendo carnal en cualquier denominación, grupo o como quiera llamarlo usted, realmente esa persona no está caminando como un hijo de Dios, se está comportando como una persona que está en el mundo, y de alguna manera es inclusive más cruel, porque intentando ser algo, ¿verdad?, solo está fingiendo, y su vida realmente está en camino de muerte. Y el problema es que los otros que están ahí creen que el amar a esa persona es soportar sus pecados, sus maldades, sin hablar, sin decir nada, y eso también es una falta de amor, como platicábamos hace 8 días en la enseñanza, porque dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y habla con él, estando a solas, para que gane su alma. O sea, la idea es buscar ganar su alma, no solamente desecharlo, sino ver realmente que la persona logre entender su situación espiritual y logre realmente desechar esa manera de vida, porque es lo que nos dice la Escritura: desechando el viejo hombre, aprendamos a caminar conforme a los principios que Dios nos ha dejado. Entonces, el tratar de soportar a una persona en una congregación de esa manera, ¿sí?, sin hablar con él, sin tratar de sacarle del error, también es una falta de amor muy grave. Entonces, tratemos de comprender algo, y algo que dice la Escritura: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, ¿sí? Porque a veces se habla muy bonito, ¿verdad? Hermano, hermana, se abrazan, ¿verdad? Bueno, ahorita es complicado, a lo mejor algo así, pero el detalle es que apenas se da la vuelta a la persona y ya están hablando mal de esa persona, ya están condenándole, y platicábamos que la cuestión en cuanto a la palabra blasfemia tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el condenar a otros, el cerrarle literalmente las puertas del cielo, porque aunque están contigo, se congregan contigo, forman parte del grupo donde tú estás,
no le consideras realmente de corazón a un hermano y lo tratas mal y hablas mal de esa persona, entonces no es, discúlpeme, no es de hijos de Dios actuar de esa forma. Y eso tiene que ver porque hay muchos prejuicios y ahorita vamos a tratar de entender este concepto. Hay muchas ideas erróneas, se hace un juicio, ¿verdad?, anticipado de la situación de esta persona y ya se le trata mal, o sea, se le trata realmente como uno tiene en la cabeza, ¿no? Como dice la escritura, ¿sí? Entonces, al final de cuentas dice, hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y no solo en las cuestiones materiales, sino en las cuestiones que tienen que ver también con el alma. Ver por el alma de los demás, ¿sí? En esto sabemos que hemos pasado de un estado de muerte a un estado de vida espiritual, ¿sí? O sea, porque también hay gente que les cuesta trabajo entender esa idea. O sea, hemos pasado, alguien que realmente ha creído en Dios, que ha tenido fe en el Hijo de Dios, que ha dado su vida por nosotros, pasa de un estado de muerte a un estado de vida. Del reino de las tinieblas al reino de Dios. Entonces, es un cambio total. Y obviamente, de esa manera tiene que ser el cambio de vida que se debe demostrar y de manifestar en cualquier hijo de Dios. Aquí en Primera de Juan, en el capítulo 1, vamos a empezar a leer desde el versículo 8. Y tratar de comprender realmente cuál es la esencia de lo que nos dice la palabra. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar que se menciona aquí, tiene la idea de no encubrir. El que no encubre sus pecados, el que no los niega, ¿sí? Y aquí vamos a tratar de entender una situación que tiene que ver con ambas partes. El que no niega sus pecados, hay que entender que Él es fiel y justo. Nuestro Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si digo que no he pecado, le hago a Él mentiroso y su palabra no está en mí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, está hablando de una cuestión en la cual nos dice, ¿verdad?, que cuando alguien está mal, encubrir esa situación es algo terrible, ¿sí? No solamente es por cuestión de que te saquen o no te saquen del grupo, es que te vas a perder. Nos podemos perder. Entonces, está hablando de una cuestión importantísima en el cuerpo de Dios, importantísima en el reino de los cielos, importantísima para aquellos que realmente quieren caminar con Dios, y es la honestidad, la franqueza, la necesidad de ser honestos, ¿sí? ¿Cuál es uno de los problemas por los cuales no ha funcionado, si quieren verlo así, el contexto de Mateo 18 acerca de hablar con el hermano y que realmente la persona se arrepienta y cambie su situación? En que regularmente o no te acercas de la manera adecuada o intentas lastimar a la persona, o la otra persona de hecho no te recibe. Entonces, habíamos comentado que hay gente que dice, no, hermanos, que yo sé cómo es él, cómo es ella, no me escucha, no va a escuchar, es una persona muy necia, es una persona... O sea, cuando tú te refieres a un hermano de esa manera y lo das por hecho, para empezar, platicamos que pues algo anda muy mal. Porque si tú sabes cómo es la persona y sabes que está mal, ¿sí?, entonces el pecado por el que la quieres abordar en ese momento ni siquiera es la parte más importante, sino la otra. ¿Por qué no te va a recibir? ¿Por qué no te va a escuchar? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en el tuyo?
¿Por qué no se cumple esta situación? ¿Por qué la gente tiene miedo de hablar con los demás? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos da temor? ¿Por qué luchamos? Sí, entre las hormonas, los problemas, el estrés. O sea, aparte de qué estamos hablando, de no creerle a la palabra de Dios. O de tratar de entender una cosa, nos estamos enfrentando a una situación en la cual hay mucha gente que niega sus pecados, que niega su situación, que no es capaz de confesar porque le da miedo que lo vean como un pecador, como una persona que está mal, sin entender que la finalidad de hablar, ¿verdad? Es comprender que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí no se trata de tratar de engañar a nadie, porque el que se engaña a final de cuentas, y lo decía el Señor, es uno. Y aquí lo dice. O sea, ¿a quién tratamos de engañar? ¿A Dios? Si negamos la situación, hacemos a Dios mentiroso. O sea, si sabemos que hay algo mal y no lo hablamos, para empezar, ni con Dios, hay una situación no solo de miedo. O sea, al final de cuentas va a llegar un momento en el que posiblemente todo salga a la luz, porque lo dice la Escritura. ¿Qué es lo que busco? ¿Arreglar mi vida? ¿Llegar con Él? ¿Caminar con el Padre? ¿O simplemente engañarme y entrar en un modo religioso del cual no voy a salir? Porque ahorita vamos a leer uno de los conceptos le decía, de tener prejuicios en nuestra vida. Y la verdad es que no es algo muy agradable. Cuando ya nos hacemos a una idea de alguien, o alguien se hace una idea de nosotros, la verdad es que es algo muy feo. ¿Sí? Porque lo que estamos tratando de hacer con algo así es decir, no va a cambiar. Y lo que estamos haciendo es limitar el poder de Dios. Por eso inclusive cuando leemos toda la carta de Primera de Juan, vemos que al final dice, ¿verdad? Que si un hermano pecare y yo lo viere, y lo leíamos, orarás al Padre y Dios le dará vida. O sea, hay una promesa. El más interesado en que realmente se restituya un alma es Dios. Y si alguien ama a Dios, va a buscar con todo su corazón que esa persona también arregle su situación. Esto no se trata de tener mucho conocimiento, de mucha doctrina, de muchas ideas, sino de tener un verdadero corazón de hijo de Dios. Un verdadero corazón cristiano, si quiere llamarlo así. ¿Verdad? De una persona que realmente es piadosa y que aprende a perdonar y a pasar por alto, como dice la Escritura, las situaciones sin quedarse nada en el corazón. Sin quedarse absolutamente nada en el corazón. Vamos a continuar leyendo Mateo 18. Vamos a leer la parte que continúa en la enseñanza del maestro para tratar de entenderlo. Dice el versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esta es la parte que termina de la situación de hablar de si tu hermano pecare y tratar de entender realmente lo que representa el ponerse de acuerdo, el arreglar algo y ponerse de acuerdo. Pero continúa la historia, dice entonces se le acercó Pedro. Escucha Pedro esta enseñanza, lo que Dios le muestra a través del maestro y le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, un dineral. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Imagínense cuánto dinero era que iba a vender a este hombre, a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parte es muy importante, muy importante, porque el Señor refiere una historia después de que se le acerca a uno de sus discípulos y le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? O sea, ¿cuántas veces tengo que pasar por alto una situación, hablar con mi hermano y arreglar la situación? ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces? Y el Señor le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Muchas veces. El Señor se iba a los extremos. Y empieza a referir, dice, el reino de los cielos es semejante, y narra una historia en la cual habla de un Señor que empieza a hacer cuentas. Todos nosotros vamos a ir a dar cuentas con el Señor. Todos nosotros vamos a ir a dar tarde que temprano cuentas al Señor. Y la verdad es que la deuda es muy grande de cada uno de nosotros. ¿Quién pagó? Jesús. Jesús vino a pagar esa deuda. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Para entender la esencia con la enseñanza que él transmitía, decía, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en 1 de Juan 3:14 leíamos, ¿verdad?, que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, el mismo proceder. Viene en esta historia y a Pedro le dice, debe ser de la misma manera. El Señor, por cuanto este hombre le rogó una deuda impagable, ¿sí?, se la perdonó toda. O sea, eso refería el que no vendiera sus bienes a su esposa, a sus hijos y a él mismo, como esclavos. Y les perdona y le dice, lo único que te pido es que tú actúes de la misma manera. Que tú actúes de la misma manera. El Señor, que vino a hacer con nosotros, vino a mostrarnos nuestra maldad, vino a hablar con nosotros. Antes de que el Señor viniera y nos hablara por medio de su palabra, ¿verdad?, vivíamos en pecados y en maldades y ajenos de todas las cosas de Dios, y lastimando a los demás y haciendo muchas cosas, y sobre todo lastimando al Padre, lastimando a nuestro Señor, haciendo cosas terribles. Yo creo que si nos recordamos, aunque sea la mitad de nuestra vida, ya nos espanta. Y dice el Señor, bueno, yo vengo a perdonarte. Él dialogó con nosotros y nos hizo ver nuestra maldad, y cada uno de nosotros decidió cambiar o dejar de hacer lo malo, ¿verdad?, en un momento o en otro. ¿Sí? Pero hay gente que no lo quiere hacer y no quiere dejar de pecar. ¿Sí? Y hay gente que en algún momento a lo mejor sí tomó la decisión y camina contigo y está contigo y se congrega contigo en algún lugar, ¿verdad?, o lo conoces o es parte de tu familia inclusive, y de repente ves que está haciendo algo incorrecto. Y el problema es que empiezan los prejuicios. ¿Cómo es este que se dice cristiano, verdad,
se comporta de esta manera y empieza a hacer de esta forma y de esta forma, y a lo mejor ha pecado y ha hecho cosas realmente malas, ¿no? O sea, ha hecho cosas que te han ofendido, que te han dañado, y de repente dices, no, ¿cómo crees? Mejor que se vaya, mejor que haga esto, mejor que el otro, y empezamos a desechar a esa persona en nuestro corazón. O sea, el Señor no nos desechó. El Señor trató con nosotros, y a veces más de una vez, porque nos volvíamos, ¿verdad?, muy necios y decíamos, ay, sí, yo sé que estoy bien mal, pero me gusta pecar. Entonces el Señor venía y te volvía a mostrar, y una enseñanza o una verdad, o alguien te mostraba algo, o no lo sé, o en un sueño, ¿verdad? Pero el Señor insistía con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Bueno, realmente esa es la esencia. Por eso leíamos que el Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor es paciente para con nosotros, dice, no dándonos lo que merecemos, sino esperando a que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, que haya un cambio real, que reconozcamos las faltas, que reconozcamos los pecados, que reconozcamos lo que hay en nuestra vida y poder desecharlo. Pero la labor también es de aquellos que se dicen hijos de Dios, el dialogar con esas personas, como leíamos en el texto, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, dice, razona con tu prójimo para que no participes de su pecado, y aparte para que logre entender lo que está haciendo mal, y con la ayuda de Dios pueda realmente recapacitar y enderezar su vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, realmente la única manera es apegarnos a la Escritura. No son seminarios, ideas, ¿verdad? O sea, tanta reunión, o sea, no nos va a salvar. Nos va a salvar el obedecer a la palabra de Dios. Retiros, encuentros, eso lo hace emocional todo, pero realmente, ¿cuál es la decisión de nosotros? Decía, este hombre dijo, no me importa que me hayan perdonado todo, yo meto a la cárcel, ¿no? O sea, que se vaya a la cárcel, porque me debe dinero, y le debía realmente cualquier cosa, pero también para él se estaba volviendo impagable. Y aún así lo metió a la cárcel, o sea, no le perdonó la deuda. Así actúa mucha gente, por eso no se cumple Mateo 18, por eso no se cumplen luego estas verdades, porque hay mucha gente que ya tiene corazón, ¿verdad?, con prejuicios. No ha soltado esos prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Dice un diccionario que es una opinión previa y tenaz, o sea, que no quieres dejarla, una opinión que ya tienes y no quieres dejarla, que por lo general es desfavorable acerca de algo que se conoce mal. O sea, tú ya tienes una idea, ya generaste un juicio y no quieres cambiar de opinión. Eso está mal. Si leemos en 1 Timoteo 5:19, dice la palabra, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Sí? Leemos solo una porción en la cual está hablando de cuestiones, ¿verdad?, en la cual este varón Timoteo pues, se quedaba a cargo de congregaciones, de iglesias, y él tenía que juzgar situaciones y casos de las personas que vivían ahí. Y le dice, bueno, contra un anciano, o sea, ten cuidado, porque es una persona de respeto, y no nada más porque venga alguien y lo acuse y diga algo, ya vas a creerlo. No, tienes que tener pruebas. Dice, no admitas acusación si no hay 2 o 3 testigos. Realmente algo sólido contra esa persona. No prejuicios. Después dice, y al que insista en pecar, al que persista en pecar, al que esté realmente ya en una situación de, ya lo amonestaron 1 vez, 2 veces, 3 veces, dice, pues repréndelo delante de todos para que los demás teman. O sea, para que no piensen que es una cuestión nada más de decir, ay, bueno, si uno pecó, 2 pecó. No, o sea, si estás insistiendo en pecar y tu vida ya es una cuestión pública, o sea, dice, repréndelo realmente y aún enfrente de todos. Eso es una cuestión para detener la situación y hacer ver que no estás de acuerdo con ese tipo de vida. Porque así no se conduce un hijo de Dios.
Así no se conduce un hijo de Dios. No lo vas a tener en el grupo, ¿verdad? En la esencia de ese lado están los hermanos carnales. No, no. O sea, si tú ves que esa persona peca, ya se le llamó la atención, ya se habló 1, 2, 3 veces, 4 veces, y sigue él reincidiendo. Dice, pues ya es una cuestión más fuerte. Si a lo mejor ya se ha hablado, se le ha perdonado, porque a lo mejor pide perdón. Y de eso habla la Escritura, ¿no? Dice el maestro en otra parte de la Escritura, que si te pide perdón, perdónale. Perdónale. Y empieza a decirle, tiene un propósito, y es que la gente no esté jugando a ser cristiano. Que la gente entienda que es una gran responsabilidad el testimonio y el cristianismo. Por eso le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. O sea, pone a todo el reino celestial como testigo y le dice, guarda estas cosas sin prejuicios, sin tus ideas, sin tus formas, sin lo que tú pienses, sin tus criterios personales. O sea, sin lo que ya traes en la cabeza, deséchalo. No haciendo nada con parcialidad. O sea, no te inclines hacia uno o hacia otro. Realmente esta es una parte importante. ¿Por qué? Porque se trata de amar a tus hermanos. Se trata de amar realmente a nuestros hermanos. De ver que ninguno se pierda. De velar por sus almas. Velar por las almas. O sea, sí menciona, si se da cuenta, cuando una persona ya realmente está en una cuestión de insistir en pecar, pues sí lo dice, ¿no? Y menciona más atrás en Mateo 18, cuando leíamos, si la persona ya escuchó la reprensión de un hermano, el hermano con testigos, la iglesia, y no hace caso, pues la persona realmente no quiere caminar como hijo de Dios. No le gusta la disciplina, no le gusta lo que le mencionan, y obviamente tiene que ser en base a justicia, no son solo criterios ¿verdad, hermana? Que no queremos ver a esa perversa o ese perverso en medio de nosotros porque hemos visto que no, o sea, perdóneme. O sea, no se trata de cuestiones de ideas, de yo, 2 o 3 nos pusimos de acuerdo. No, tiene que haber un juicio. Tiene que haber una situación en la cual realmente se anteponga, ¿verdad? La justicia, se anteponga a Dios en medio de la situación y no son nuestras ideas. No nos vamos a inclinar hacia la hermana, ¿verdad? Que es bien chula, la que no es bien chula. O sea, no nos vamos a inclinar al hermano, ¿verdad? Porque tiene más tiempo que el otro. No, tiene que ser una cuestión de juicio real. Escuchar ambas partes. Creerles a los dos, porque al final de cuentas, si realmente los considero mis hermanos, tengo que creerles. Tengo que creerles. Y al final, pues, la verdad es que la Escritura es muy real. O sea, dice, pues si no sale la verdad ahorita, pues va a salir más adelante. Y sí, habrá situaciones que ni siquiera se van a juzgar aquí, se van a juzgar allá, y cuando lleguen delante de Dios, de todos modos le van a dar cuentas al Creador. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer nuestra parte, hacerla bien, hacerla bien. ¿Es complicado? Sí, le decía, y sobre todo en nuestros tiempos donde ahorita inclusive el estrés, la presión y las situaciones, el encierro, 1000 situaciones puedan generar conflictos, inclusive a lo mejor más constantes que antes, pues nos va a llevar a eso. Y la verdad es que la palabra nos va a ayudar a evitar conflictos más severos. Y entender una cosa, realmente hay una promesa de pasar de muerte a vida, de un reino a otro. Y eso lo vamos a tratar de entender más adelante. Vamos a retomar algunas verdades de lo que representa nacer de nuevo, para comprender por qué es tan importante ver por los hermanos. ¿Por qué es tan importante comprender lo que representa pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios? Vamos a tratar de comprender algunas situaciones, pero si yo no estoy dispuesto a hacer esto de antemano, pues no tiene caso. O sea, si yo no tengo la disposición de perdonar a mi hermano, de hablar con él, de ver por un alma, pues ¿qué voy a tratar de entender otras verdades más grandes? Por eso el apóstol inclusive decía, ¿verdad? Tratando de darles alimentos sólidos, se tiene que seguir dando alimentos para bebés. Las cuestiones espirituales son muy importantes. La vida espiritual para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Son muy importantes. Pero tengo que
avanzar de un paso al otro, de un paso al otro, ¿sí? Para que sea algo sólido, algo firme, y yo pueda caminar realmente con Dios. No es una cuestión solo de conocimiento, le decía, no se trata de mucho conocimiento. Hay gente que sabe demasiado, pero no puede pasar por alto las faltas. 70 veces 7, imagínese. Si una persona pecara contra usted 70 veces 7, ¿la perdonaría? Es una buena pregunta. Porque nos está hablando de una gran capacidad de perdón. Pero no solo lo decía así como que un reto el Señor, sino porque Él lo hizo. Él pasó por alto muchas situaciones, los conflictos con sus discípulos, ¿verdad? Constante uno, ¿hasta cuántas veces he de estar con vosotros, generación incrédula? ¿Hasta cuándo? Mira nada más, es que Pedro y es que fulano, ¿verdad? O sea, él también tuvo que, a pasar estas situaciones, pero hablaba con ellos, les decía las cosas, ¿verdad? A la mamá de uno de los discípulos le decía, mujer, ¿no sabes lo que pides? Era honesto, era franco, no ocultaba la situación, hablaba con verdad, y de eso es lo que nos enseña él, hablar verdad cada cual con su hermano. Si tú consideras que hay algo mal en algo, tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Aquí no se trata solamente de decir, pues que el Señor lo haga, voy a orar por el hermano. Pues está bien, pero tú eres un enviado del Señor. ¿Para qué va a enviar un ángel si tú has dicho en alguna ocasión, envíame a mí? Quiero ser un obrero en tu viña. Quiero ser un servidor tuyo. O sea, si nosotros nos hemos comprometido con Dios, pues, ¿para qué enviar un ángel? Si te tiene a ti y tú lo conoces, ¿verdad? Y tú conoces la palabra y tú conoces a la persona. Pero si no quiero hacer eso, pues está muy difícil. ¿Puede mandar un ángel el Señor? Sí, y a lo mejor lo manda porque pues, no quieres hacer la obra. Y no quieres trabajar con el Señor. Y no quieres caminar con el Señor. Y a lo mejor va a mandar a alguien más y créame, de verdad, se lo podrán decir muchos, el Señor lo hace. O sea, cuando alguien no se decide a hacer algo, manda a alguien más. Se lo muestra, en un sueño, en una visión, o no lo sé. El Señor es omnipotente y Él sabe cómo hacer las cosas. Y realmente no hay nada imposible para Él. Él busca el bien de nosotros, Él busca nuestras almas, Él quiere hablarnos, Él quiere tener una comunión con nosotros, pero la situación es que si en lo más sencillo, que es las personas que conocemos, que se supone que decimos que amamos, no somos capaces realmente de demostrarles ese amor, entonces, ¿cómo vamos a amar, verdad, a alguien que no hemos visto? La Biblia no es complicada, los complicados somos nosotros. La palabra de Dios no es complicada. Complicado es cada uno de nosotros cuando no quiere morir a sí mismo, cuando no quiere dejar su yo, sus prejuicios, sus ideas, cuando no quiere romper con las cosas viejas, las ideas viejas, ¿verdad? Los odres viejos que no retienen agua. O sea, cuando no queremos realmente ser renovados, ¿verdad? En nuestra mentalidad, cuando no queremos realmente dejar atrás los rudimentos, es cuando le estamos diciendo a Dios, no creo en ti, no confío. Yo cómo sé que va a cambiar esa persona, hermano. Yo cómo sé que va a cambiar fulano. Yo cómo sé que me va a recibir. Pues es que ni has orado por él. No crees en Dios. No crees que tiene Dios el poder para hablarle a esa persona y preparar su corazón antes de que tú vayas a hablar con esa persona. Y tú no crees que Dios te va a dar la palabra para que seas de verdad una persona de gracia con esa persona y te escuche. Entonces, ¿en qué Dios confiamos, no? Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es fiel. ¿Sí? Los limitados somos nosotros, pero Dios no. No limitemos a Dios. No limitemos el poder de Dios, la gracia de Dios. O sea, cuando venga el Hijo del Hombre, realmente estamos viviendo situaciones de los últimos tiempos. Y cuando venga el Señor, hallará fe en nosotros, hallará fe en la tierra. O sea, realmente hay muchas cosas que se están dando, que se están viviendo. De verdad, la gente se está preocupando por un montón de cosas, por el sello de la bestia, por Señor, ¿cómo va a ser, hermano, la gran tribulación? O sea, la gente está preocupadísima por muchas cosas, pero no por amar a su prójimo. No por ver que no se pierda, ¿sí? O sea, no por ver por el alma de alguien más o por las necesidades de otros,
Entonces realmente estamos perdiendo de vista lo importante. Cuando nos llegue, pues bendito Dios, si estamos preparados espiritualmente y en una capacidad real para sobrellevar, ¿verdad? Todo eso. Pero ¿cómo voy a estar preparado si ni siquiera en el lapso que Dios me da para entrenarme, para amar a mi prójimo, a mis hermanos, para dar mi vida por ellos como Él la dio por mí? O sea, cuando tengo que prepararme para eso, no lo estoy haciendo. Tenemos que ser muy realistas. Hay distancia en cuanto a no podernos ver físicamente, a lo mejor sí, pero estar orándonos por otros, estar viendo por nosotros. O sea, si usted tiene algo contra mí de verdad y yo le hice algo a lo mejor y ni cuenta me di, o si usted considera que yo le he dañado, o con estas enseñanzas inclusive dice, ay hermano, usted se pasa, de verdad, de corazón se lo digo, hágamelo saber. Hágamelo saber, y como hemos comentado, y si le bendice, igual, si usted me comparte algo que le haya bendecido en su vida, me va a bendecir mucho. De verdad me va a bendecir mucho. O sea, la idea es estar en contacto de alguna manera y tratando de ver los unos por los otros. De verdad, seamos honestos. Le decía el texto de Primera de Juan, dice, el que no encubre, el que confiesa, el que habla, el que logra ser franco y dice realmente las cosas no están marchando, a lo mejor también. ¿Sí? Y busca la ayuda. O sea, pedirle a alguien, hermano, ora por mí. Orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos por los otros, ese es el principio. Todo lo demás, ¿verdad? Si buscamos realmente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás añadido será. Y a su tiempo. Si sembramos con paciencia, a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. Pues espero de verdad que pueda ser de bendición eso para su vida. Y que podamos seguir adelante y seguir caminando y seguir luchando juntos. Y llegar al final. Que lleguemos al final. Parece sí, le agradecemos a Dios. Padre, gracias por un día más, una semana más, Señor, por tu palabra, por tu bondad. Bendice a cada uno, Señor, bendice a cada uno en su hogar, Señor. Y que sea suplida su necesidad de cada uno, Señor, tanto material y espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase bonita tarde, saludos a su familia, que Dios le guarde. Hasta luego.